Desde nuestros estudios en Washington, D.C., Batalla Política. Bienvenidos a Batalla Política. Hoy es el domingo 10 de noviembre de 2019 y le habla Art Estopiñán. Y yo soy Gonzalo Abarca. Bienvenidos. Hoy vamos a estar tocando todos los temas principales que sucedieron aquí en Washington, D.C. Verdaderamente una tormenta política esta semana y los temas nos los presenta Emiliana Molina. Veamos. Hola, ¿qué tal? Pues esta semana les proponemos debatir sobre estos temas que han sido noticia aquí en Estados Unidos. Primero, las elecciones presidenciales en la Unión Americana del 2020 parecen tener una nueva principal protagonista. La senadora Elizabeth Warren ha empatado virtualmente en las encuestas a Joe Biden en el último mes y por ello se ha convertido en una de las rivales más atacadas en los últimos debates. Segundo, la batalla por conocer las declaraciones de impuestos del presidente Donald Trump ha sido larga y empezó incluso antes de que llegara a la Casa Blanca. De hecho, en la campaña presidencial del 2016 se llevó el título de ser el primer candidato de uno de los partidos principales en negarse a entregar el registro de sus tributarios desde Watergate. Y una vez ganó las elecciones de 2016, también coronó como el único presidente desde ese escándalo que no ha revelado ninguno de sus impuestos anteriores. Tercero, un juez federal suspendió una medida de la administración del presidente Donald Trump que exige que algunas categorías de inmigrantes prueben que tendrán un seguro médico o que pueden pagarse esa atención sanitaria antes de que se les concedan visas para instalarse en Estados Unidos. El juez emitió una restricción temporal de esta medida que tendría que haber entrado en vigor el domingo. Estos son los temas, es tiempo para el debate. Gracias, Emiliana. Y bien, nuestro primer tema de hoy, las encuestas. ¿Qué están diciendo? ¿Hacia dónde se dirigen? Pero sobre todo, ¿qué indican a futuro? Arthur, fíjate que las encuestas están indicando ahora precisamente que el 50% de las personas, de los estadounidenses, creen que el presidente Donald Trump debe efectivamente someterse a un juicio político. ¿Tú crees verdaderamente en estas encuestas, en la efectividad, veracidad de ellas? Yo no creo, porque en la realidad, Gonzalo, como usted bien sabe, que se ha estado llevando una cacería de brujas. Las audiencias que se han estado llevando a cabo han sido en secreto. Sí. Y la verdad que los republicanos han tenido un papel limitado, así que no lo que los demócratas quieren hacer es sacar al presidente Trump de la presidencia y hacer unas elecciones nuevas. Pero fíjate, Arthur, difiero completamente contigo porque yo creo que el estadounidense lo que quiere saber es la verdad. O sea, la verdad, ¿qué ha pasado? Ahora, el presidente Trump en realidad no ha ayudado con una serie de contradicciones. Pero la quieren verdad saber, bueno, en ¿qué secreto pasó en esa llamada que hizo el presidente al presidente? No, el presidente la dio a luz pública. La llamada entre el presidente Zelensky de Ucrania y él, mucha de la información ha sido revelada a luz pública. Los demócratas están haciendo un juicio limitado en secreto para removerlo del país. Eso es algo bien serio que no se debe estar llevando a cabo y claro, la prensa liberal pues está en contra del presidente y anuncian lo que ellos quieren, que ellos piensan que sea que le va a perjudicar al presidente. Pero fíjate cómo ha ido, si se quiere, ha sido efectiva, como tú le llamas esta campaña liberal de la prensa, porque ya es 50% de los estadounidenses que dicen, bueno, sí, estamos de acuerdo con que se someta al juicio político. Sin embargo, el presidente tiene muy buenas calificaciones. 57% de las personas aprueba su labor en el aspecto de la economía de Estados Unidos, que es su caballo de batalla. Digamos, la economía marcha perfectamente. Pero el presidente, de alguna forma, que curiosamente, ahí sí vamos a estar de acuerdo, la prensa no se ha dedicado a informar detalladamente sobre la economía. Nosotros vemos toda la semana que el presidente Trump va a diferentes estados y ciudad tras ciudad tiene enormemente 20,000 personas, 30,000 personas. Los lugares los llenan, el pueblo americano lo apoya al presidente Trump, quiera o no quiera los demócratas. Y la realidad es que los demócratas no han hecho absolutamente nada en una agenda legislativa. Nosotros tenemos pendiente la aprobación del Tratado de Libre Comercio con México y con Canadá.
no han querido aprobarlo. Necesitamos reforma migratoria, que yo sé que después vamos a estar comentando sobre eso. Necesitamos reforma de salud pública, necesitamos reforma de educación, necesitamos muchísimos tipos de reformas, y los demócratas lo único que quieren hacer es mantener un juicio de casa de brujerías en secreto. Es bien lamentable. Pero Arthur, déjame nuevamente insistir, pero es que en realidad el presidente Donald Trump, por lo que se está escuchando de su propio embajador, o sea, es el embajador, una persona que donó $1 millón a su campaña, el embajador Sondland, Gordon Sondland, diciendo que el quid pro quo se dio en ese momento, o sea, su propio embajador, bueno, su propio amigo, que ahora el presidente se está alejando de él. Bueno, esa es la opinión. Para buscar algo sucio contra uno de los principales rivales, que es Joe Biden, sí. Arthur. Pero yo no sé si es una casualidad que Joe Biden está aspirando para la presidencia, y en lo que el presidente Trump quiere es cortar la corrupción, porque los Estados Unidos le íbamos a dar millones y millones de nuestros impuestos a Ucrania, que el presidente Obama hizo absolutamente nada para proteger a Ucrania, y por eso los rusos se tomaron Crimea, que fue lamentable. El presidente Obama con las manos cruzadas, como lo hizo con Venezuela, como lo hizo con Irán, como lo hizo con Siria. El presidente Obama no tomó ningún tipo de acción, desafortunadamente, y aquí tampoco. Dejó que los rusos se tomaran a Crimea y él con las manos cruzadas. Pero el presidente Trump sí es un presidente con liderazgo. ¿Pero por qué insistir en esa específica situación? Porque Gonzalo, el pueblo americano no es tonto. El vicepresidente Biden llevó a su hijo Hunter en el avión vicepresidencial, y llegando a Ucrania, y saliendo de Ucrania salió con miles de millones de dólares de contratos. Uno no tiene que ser un científico, un doctor, una eminencia, para saber que ahí hubo corrupción. Y eso es lo que el presidente Trump está tratando de averiguar. En ese sentido sí se concuerda, y en eso las encuestas también revelan, de que no hubo tanta transparencia por parte del vicepresidente en ese momento. No solamente eso, sino él estuvo cabildeando para que despidieran al procurador que supuestamente estaba investigando la corrupción. El presidente Zelensky ganó las elecciones en Ucrania porque una de las plataformas principales era terminar la corrupción, y el presidente Trump está tratando de averiguar si hubo ahí corrupción. Si hubo o no corrupción. Ahora, las encuestas ya ahí no se pueden equivocar. Ahora no tanto las encuestas, sino que mira la votación que ha sucedido precisamente esta semana. Ya llegó Virginia, que bueno, ha sido un estado que ha estado tanto demócrata como republicano, pero ya prácticamente ya los republicanos perdieron Virginia. La Cámara estatal y el Senado estatal. Y el Senado ya con los demócratas, además con el gobernador. Bueno, eso significa, en tu opinión, que, de nuevo, más allá de las encuestas, esos son los hechos, que los republicanos, ¿crees tú que están perdiendo ya poco a poco la batalla debido a las acciones del presidente Trump? Yo no creo. Yo creo que la realidad es que el tono del presidente es fuerte. Él no es un político tradicional. En eso sí estamos de acuerdo. Pero él sí dice lo que es pan y vino. Y él no le interesan las encuestas. Pero la realidad es que el pueblo americano ve que él es el luchador para mejorar la economía. Las empresas no encuentran trabajadores porque la economía está creciendo tan rápido que no tenemos los trabajadores, y yo creo que cuando estemos comentando sobre la inmigración tenemos que hablar sobre eso, porque nosotros necesitamos más trabajadores, y la realidad, eso es lo que le interesa al presidente Trump, mejorar la economía y darle empleo a los hispanos, a los afroamericanos, que todos están contentos porque están trabajando y tienen buenos trabajos. ¿Y tú crees que el presidente Trump, con la economía tan positiva, ha ayudado a los hispanos precisamente? Efectivamente, sí. ¿En qué sentido puede haber sido? Porque tienen que estar trabajando. Cuando estaban con el presidente Obama, todo el mundo estaba sin trabajo. El GDP crecía 1%, ahora el GDP está creciendo sobre el 3%, y la economía está expandiendo. Y esa es la realidad, le guste a los demócratas o no le gusten, pero esa es la realidad. O sea, que tú crees que el hispano, en definitiva, al final va a ver entre una economía positiva que le beneficia
y un partido demócrata que tal vez no le beneficie. ¿Tú crees que el hispano va a votar por los republicanos? Yo creo que los hispanos son personas inteligentes, son personas trabajadoras y ellos ven que desafortunadamente los demócratas lo único que hacen es tener una agenda de dependencia al gobierno, una agenda socialista. El gobierno no va a producir los trabajos que se necesitan. Y lo que vemos con los candidatos presidenciales son que son todos unos socialistas, como en Venezuela, como en Cuba, etcétera. Salud pública para todo el mundo, educación para todo el mundo. Suena muy bonito, pero no es real. Pero, o sea, ¿quién pagaría eso? Exacto. Y es cierto, muchas veces acusan al Partido Demócrata de radicalizarse hacia la izquierda, en el caso de Bernie Sanders, Elizabeth Warren, presentando una serie de proyectos que se pregunta, bueno, ¿de dónde va a salir el dinero para pagar esto? Supuestamente la reforma de salud de la senadora Warren es de 52 trillones de dólares. Imagínate. Eso va a bankrupt el país. Lo va a quebrar la economía de los Estados Unidos, entonces nadie va a tener trabajo. Así que desafortunadamente los demócratas están en una vía que no es sostenible económicamente y el presidente Trump y los republicanos sí están creciendo la economía, dando más trabajo a todos los inmigrantes, a todos los hispanos y a toda la población en general. Ahora, el tono, yo estoy de acuerdo que el tono es muy importante, el respeto a todos los ciudadanos, todos nosotros, seamos anglos, hispanos, afroamericanos, todos somos humanos creados por Dios y todos debemos de respetarnos uno a los otros. En las posiciones, claro. Ahora sí me gustaría hacerte una pregunta tú como verdaderamente como estratega republicano más bien, una persona que siente, vive la política. Ya los analistas están diciendo que muchos republicanos no van a quererse asociarse con Trump debido a los resultados de las elecciones. ¿Tú crees que los senadores, Mitch McConnell, por ejemplo, que Trump le dio apoyo, Mitch McConnell es de Kentucky, y mira, están perdiendo en estas elecciones. ¿Tú crees que los republicanos ahora se van a querer ver con Donald Trump o apoyando sus políticas cuando en realidad el voto no le está favoreciendo? Bueno, yo creo que más bien lo que sucedió en Kentucky con el escaño del gobernador es la personalidad de ese gobernador. Supuestamente la personalidad de ese gobernador es una personalidad que no era atractiva como político. Nunca ha sido político ese señor y siempre fue hombre de negocio y parece que no hizo una transición buena. Pero yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que los republicanos, al contrario, dando apoyo a Trump, están apoyándolo porque él ha podido darle energía al Partido Republicano. Bueno, ciertamente la energía a través de los tweets, de eso no hay duda. Pues bien, para conocer precisamente sobre la efectividad de todas estas encuestas de lo que viene a futuro, tenemos ahora desde Miami a la presidenta de Transnational Relations y también analista política y una de las personas que muy bien definen lo que es el análisis de los datos. Es Evelyn Pérez Verdía. Evelyn Pérez Verdía. Así es que, Evelyn, la primera pregunta es sobre la efectividad, veracidad de estas encuestas. ¿Podemos confiar en ellas luego de que en el 2016 nos llevamos la sorpresa de que el presidente Donald Trump resultó electo presidente y no Hillary Clinton, como decían todas las encuestas? Bueno, entonces todo depende de quién dices que se equivocó, porque hay muchas encuestas que sí fueron válidas. Yo puedo recordar la encuesta, por ejemplo, del doctor Eduardo Gamarra de Integrated Communications Research aquí en Miami, donde él entrevistó más de 300,000 hispanos en todos los Estados Unidos, y él sabía días antes que iba a quedar el presidente Trump en la elección general. Entonces todo depende del nivel de encuestadores que estás contratando para la información. Muchas gracias, Evelyn. Lo que yo quisiera preguntarle es si hemos aprendido algo sobre de las elecciones de 2016, ¿qué hemos aprendido con las encuestas? Quizás a las personas que se le está preguntando, la edad de los votantes, en qué zona viven en el centro del país
o viven en los estados más liberales de las costas del este-oeste. ¿Qué opinión nos puede dar sobre eso? Mira, yo lo que les quiero decir es algo muy clave. Nosotros como latinos aquí en los Estados Unidos muchas veces andamos tan ocupados, tan concentrados en el trabajo que usualmente una persona se para aquí en esta silla como yo y les da la información y ustedes, la verdad, nosotros a veces no tomamos el tiempo de mirar si es correcto o no. Entonces yo lo que mejor le puedo decir a los latinos que van a votar en el 2020 es que por favor infórmense, estudien, miren quiénes son los candidatos, en qué creen, porque eso es el poder de nuestro voto, es entender y informarnos. Y el poder, la información es poder. Entonces yo creo que eso es lo más clave, que como latinos esta elección es muy importante y tenemos que ejercer nuestro voto, pero lo tenemos que ejercer con información válida. Evelyn, en el debate aquí con Arthur, que insisten que los republicanos van a llegar nuevamente o van a seguir en la Casa Blanca y el Congreso va a seguir en manos de ellos. Hay algo que me llama la atención y es que tú crees que luego del resultado de las elecciones de esta semana, ¿tú crees que los congresistas, los senadores van a querer asociarse con el presidente Donald Trump cuando en realidad, por ejemplo, en el estado de Virginia perdieron las 2 cámaras, perdieron la gobernación, en el estado de Kentucky perdieron la gobernación? ¿Tú crees que esto les va a llevar a alejarse del presidente Donald Trump? Esa es una pregunta muy interesante porque no creo que les quede de otra estar asociados o no con el presidente Trump. Nosotros estamos pidiendo que para esta elección que hagamos lo correcto, que tengamos espina dorsal en términos de lo que es correcto para este país, pero tenemos que entender que el Partido Republicano tiene muchísimo dinero y también no es solamente muchas veces que el partido llega y les dice, o el presidente dice, si no me apoyas, voy a meter mucho dinero en tu campaña para que tú no ganes. Y entonces es algo muy claro que aunque de pronto ellos piensen de alguna manera, ellos tienen que apoyar al Partido Republicano y al presidente por eso mismo, porque podrían perder su puesto. Entonces, la verdad, esto es para predecirle a los republicanos y a los congresistas, los senadores, que tomen realmente es importante tener en este momento espina dorsal hacia lo que está pasando en este momento en este país. Evelyn, la realidad es que muchos republicanos se quejan que los demócratas están llevando un juicio de cacería de brujas contra el presidente y que quieren que el presidente destituir al presidente Donald Trump. ¿Qué piensa usted de este punto? ¿Y piensa usted que la realidad es que los demócratas no tienen ningún candidato fuerte que pueda ganarle al presidente Trump? Es claramente una estrategia y yo creo que tenemos que ser conscientes como latinoamericanos, aunque vivamos en los Estados Unidos o en Latinoamérica, que muchas veces hemos tenido a personas en poder en nuestros países que tienen una forma de hablar parecida. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque aquí lo más lindo de este país, los Estados Unidos, es que todavía vivimos en una democracia, que tenemos valores democráticos, que tenemos instituciones que nos defienden, la Constitución que nos defiende, que es muchas veces lo que ha perdido otros países. No lo perdamos aquí. Y ese es el punto más importante de todo esto. No cerremos los ojos a lo que está pasando. Eso es lo más lindo de este país, es que nadie, no importa si es el presidente o quien sea, nadie está por encima de la ley en este país. Evelyn, me gustaría saber cuáles son los temas que verdaderamente importan a los hispanos. Mucho se ha hablado del tema de la inmigración. Sin embargo, aparentemente hay otros temas como educación, salud, economía. ¿Cuáles son en realidad, en tu opinión, los temas que los hispanos desean tener una respuesta por parte del gobierno? Mira, los temas que están preocupados los hispanos, bueno, hablando de los analistas, bueno, tienes que ver no solamente los analistas, pero muchas veces los que están haciendo los demócratas, con la base de Trump, les puede afectar, pero no se trata de lo que les puede afectar, se trata de hacer lo que es correcto. Entonces esos analistas no sé lo que dicen, pero lo que yo sí sé es que aquí, irrelevante si eres demócrata o republicano, toca poner la Constitución por encima de partido, la nación por encima de partido.
Referente a lo que es importante para los latinos en este país, yo creo que nosotros estamos esperando y necesitamos, irrelevante si somos latinos o otras comunidades, necesitamos a alguien, a un presidente que nos trate con dignidad. Necesitamos tener a alguien que empiece a unirnos. Ya sabemos que hay una polarización no solamente en los Estados Unidos, pero en el resto del mundo. Y necesitamos realmente líderes que nos unan y no nos dividan. Y yo creo que eso son cosas muy válidas para cualquier comunidad. Y es algo que necesitamos buscar en el líder que nos vaya a representar en el 2020. Evelyn, continuando con la corrupción del vicepresidente Biden y la apariencia que él fue con su hijo en el avión oficial vicepresidencial, ¿piensan los demócratas que esto es algo aceptable, que se debe de conceder un vicepresidente viajando con su hijo en un avión oficial y después que él salga con contratos multimillonarios? Mira, eso es cuando una persona y un candidato está por encima y está muy cerca como el resto. Muchos de los candidatos que uno ve las encuestas que están listos y están por encima para ganarle al presidente Trump, bueno, se dicen muchas cosas. Pero al final del día lo que tenemos que hablar es quién usó poder, usó el dinero de nosotros estadounidenses, de nuestros impuestos, para tomarlo y pedirle al presidente Zelensky que le diera información de un candidato y su hijo. Eso sí es grave, es algo muy grave pedir favores, eso lo hemos oído en otros países latinoamericanos y no debe pasar ahí. Y eso es lo que deberíamos acercarnos. Esto es muy grave y no vamos a quitarle el enfoque a eso. Evelyn, muchísimas gracias por tu participación aquí en Batalla Política. Y nosotros vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos con los temas más importantes de la semana. Continuamos aquí en Batalla Política con Arthur Estupiñán y yo soy Gonzalo Abarca. Vamos a hablar precisamente ahora el nuevo tema de las declaraciones de impuestos del presidente Donald Trump. El presidente, perdiendo la batalla ante una corte, tiene que dar esta declaración de impuestos. Pero Arthur, y aquí quiero ser enfático, porque tú perdió la batalla con la Corte Suprema. Pues no ha perdido la batalla en la Corte Suprema. Porque esa es la Corte que cuenta. Es que los republicanos no logran aceptar estas pérdidas, pero mira, perdió la batalla en esta Corte, que es una Corte federal, es una Corte que le está diciendo, bueno, tiene que dar los impuestos, o sea, tú pagas impuestos, todos pagamos impuestos, y los impuestos son prácticamente públicos, porque el presidente tiene, en tu opinión, ¿por qué el presidente de Estados Unidos, que debería ser más bien sujeto de transparencia, por qué tiene que estar ocultando sus impuestos como si tuviera algo de malo, como si fuera una vergüenza para ello? Ese es un tema, en mi opinión, que afecta directamente al presidente. Yo creo que él lo ve como un asunto que es algo personal de él. Todavía él lo ve por la cámara de hombre de negocios privados y no lo ve como un servidor público. Si fuese un político tradicional, pues obviamente lo viera por esa claro, cámara, que es una cámara público, que todo es público, los récords de salud, los récords de impuestos, etcétera. Pero él lo está viendo como un hombre de negocios y los hombres de negocios no les gusta divulgar cierta información porque la competencia está tratando de ver en qué se puede aventejar. Claro, pero fíjate también que el presidente sabe que al optar a la presidencia, o sea, él es un hombre público también, está sujeto a escrutinio. Ahora, cuando la Corte le dice al presidente, que por cierto, exacto, está con sus abogados está peleando para no revelar cuáles son sus impuestos, su estado de impuestos. Sin embargo, el presidente, creo que sería bueno que el presidente revele esta situación, revele sus impuestos, el pago de impuestos de los últimos 8 años, que diga, no es de toda la vida, de los últimos 8 años, y que diga precisamente que haga público esto, porque en realidad no hay nada que ocultar. Entiendo tu punto de vista de que los empresarios no les gusta revelar, ellos quieren crear esta, si se quiere, nebulosa en donde la gente diga, bueno, puede tener 1.000 millones, puede tener 100 millones. El presidente es muy celoso en eso, no le gusta revelar nada. Sin embargo, me parece que el pueblo estadounidense necesita conocer la verdad, como cualquier hombre público que es el máximo presidente. E insisto, el presidente, si quiere ganar puntos a su favor, debe también someterse a lo que nos sometemos todos los demás.
Mire, lo lamentable, Gonzalo, es que la realidad es que el país, los Estados Unidos, tiene muchos asuntos importantes en que enfocarse. Como estuvimos comentando, el Tratado de Libre Comercio con México y Canadá son billones y billones de dólares, millones de trabajos que son afectados, y los demócratas no quieren hacer nada para avanzar y aprobar ese tratado. Necesitamos reforma de educación. Nuestros hijos necesitan, muchos de los hispanos están en escuelas que no están preparando a los muchachos para la economía del futuro, que es de ciencia, de ingeniería, matemática, tecnología, etcétera. Reforma migratoria, que vamos a hablar sobre eso, reforma de salud, basado en un mercado privado y no en el mercado público, para que los costos sean más costables para las personas. El impuesto o no impuesto, eso son asuntos de él y sus abogados, y él tiene sus argumentos. Mi punto de vista es, hay muchos problemas en los Estados Unidos y los demócratas no quieren tomar una agenda legislativa para ayudar al pueblo. ¿Pero por qué dices que no quieren tomar una agenda legislativa? Porque no han hecho Ellos nada. mismos han dicho que desean trabajar con la Casa Blanca. Y el presidente es quien le ha hecho, de acuerdo a lo que dice Nancy Pelosi, le ha hecho el escándalo y se ha levantado y la ha insultado a Nancy Pelosi y a Chuck Schumer. Los dos han insultado al presidente también. No, ellos dicen que es el presidente que los ha insultado. Mire, aquí no vamos a resolver nada con asuntos políticos. La realidad es que ellos fueron electos a la mayoría de los demócratas en la Cámara para resolver estos problemas con el presidente. Y la realidad es que no han hecho absolutamente nada excepto juicio político y las cacerías de brujas, como yo le llamo. Así que es lamentable. Para América Latina también vemos que Venezuela está ardiendo. Nicaragua, sí. Chile, Evo Morales en Bolivia se quiere supuestamente robar las elecciones. Tenemos a Honduras que está ardiendo. El narcotráfico está penetrándola. Exacto. Entonces, tenemos todos estos asuntos y los demócratas, la realidad es que no quieren cooperar con la administración republicana para tratar de resolver problemas que sí son reales. ¿Qué importa si el presidente tiene X cantidad de impuestos o no de impuestos? Eso no le va a beneficiar al pueblo. Okay. Esa es mi opinión. Claro. Ahora, ¿qué crees tú que cómo crees tú que los demócratas entonces deberían comportarse? Porque, reitero, porque es que es el presidente haciendo una llamada a su colega, a su contraparte de Ucrania, diciéndole que no le va a dar la ayuda militar hasta tanto no anuncie públicamente que hay una investigación contra Joe Biden, su futuro probable rival político. Es lo que se dice de acuerdo al testimonio de Sondland, del embajador Sondland, y de acuerdo al testimonio del propio embajador Taylor. Pero eso no sabemos porque eso se ha dicho en secreto. Son testimonios que se han dado, pero ha salido la transcripción y estamos viendo ya parte de ello. Ahora, lo que ellos digan bajo juramento, no se sabe si se dio o no. Hay que dar luz pública a todo este proceso para nosotros, los republicanos también, pedirle a otros testigos que vengan, y también es un proceso a luz pública. En el sótano del Capitolio no se va a conocer nada válido, porque todo se tiene que hacer a luz pública, y eso es lo que los republicanos están tratando de argumentar. El presidente Zelensky ha dicho públicamente de que él nunca se vio forzado por el presidente Trump a tomar ningún tipo de acción que él no estaba dispuesto a tomar. Y en tu opinión, ¿cómo va a terminar toda esta odisea, si se quiere, con los demócratas queriendo ya establecer el juicio político? Que la otra semana precisamente empieza la audiencia pública, donde ya escucharemos, veremos lo que se está dando. Aleluya. En tu opinión, finalmente. En tu opinión, ¿cómo crees tú que va a terminar este juicio político? Porque los republicanos aún tienen el Senado, que es quien va a decidir definitivamente. Pero algunos se están volcando ya a favor de los demócratas, ¿o no? Yo no creo. Yo creo es que no hay evidencia. Por ejemplo, Mitt Romney. Es que una llamada telefónica entre los dos presidentes y lo que se conoce de que platicaron
Eso no es ilegal. No hay ningún tipo de evidencia de que el presidente Trump violó ninguna ley. Él puede preguntarle a su colega, otro presidente, de que si él está en realidad combatiendo la corrupción en Ucrania. Eso es lo que se sabe. Así que esa es la realidad. Ahora, que los demócratas quieren hacer un gran teatro, juicio político para destituir a un presidente que fue electo por el pueblo americano, eso sí es serio y eso sí tiene consecuencias legales. Bueno, fíjate que hay muchos comentarios precisamente en contra y a favor de esto. Obviamente los republicanos están, si se quiere, monolíticos, pero hay ciertos elementos que empiezan a salirse de esa órbita. Por ejemplo, Mitt Romney, que ya ha hecho comentarios en contra Pero Mitt Romney tiene él tiene algo negativo contra el presidente porque él quería ser secretario de Estado. Cierto. Y el presidente Trump supuestamente le dijo que sí y después no cumplió con eso. No sé si eso es verdad o no. Así que el senador Romney desafortunadamente tiene una venganza en contra del presidente Trump. Así que, pero él es senador, vivimos en un país libre y él tiene el poder de declarar lo que él quiera declarar. Y viendo ya más hacia futuro, hacia América Latina, hacia los hispanos en Estados Unidos, en tu opinión, ¿cómo debe interactuar los republicanos en el Senado con el presidente para avanzar, como dice, no solamente en los temas que tú has dicho, sino también en política exterior hacia Venezuela, hacia Nicaragua, que precisamente está ardiendo y está muy cerca de nosotros y representa todo lo que es la corrupción y todo lo que es el narcotráfico, una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos? ¿Cómo crees tú que deberían actuar entonces? Pues yo creo que el senador Marco Rubio, que es el presidente del subcomité de Relaciones Exteriores del Senado, así como el senador Bob Menéndez, también otro hispano, que es el líder demócrata del Senado, de ese comité. Los dos son brillantes, conocen bien a la polémica de América Latina y lo que está sucediendo en América Latina. Y yo creo que ellos han tenido varias audiencias sobre esta problemática y qué se debe de actuar para tratar de llevar un tipo de democracia a todos estos países. La realidad es que los potenciales dictadores de América Latina están viendo la reacción de los Estados Unidos con Venezuela y con Nicaragua y vemos que continúa Maduro con un estado narcotráfico de una mafia, que se puede decir, organizada, un crimen organizado, igual que en Nicaragua. Y yo creo que desafortunadamente hasta que no arranquemos al cáncer de Venezuela y Nicaragua, ese cáncer se va a derramar. Bueno, muy bien. Finalizamos así este interesante segmento en donde Art ha estado defendiendo a capa y espada a los republicanos. Y bueno, al regresar, el tema que también continuará defendiendo a los republicanos, el tema de inmigración. Esto es Batalla Política. No se vayan, ya regresamos. Volvemos de la pausa, bienvenidos y muchísimas gracias de nuevo por acompañarnos aquí en Batalla Política. Y ahora vamos a hablar sobre el contente tema de inmigración. Que es un tema, sí, no solamente candente, sino que verdaderamente apasiona. Y es un tema en que los republicanos, te digo francamente, creo que han fallado, porque el presidente Trump prometió precisamente el tema de inmigración, hacerlo como su batalla política, y en realidad no le ha dado resultado. Dime concretamente qué ha hecho el presidente Donald Trump en el tema de inmigración. Bueno, él, como usted bien se recuerda, él trató de llegar a un acuerdo con los demócratas con este tema, con DACA y con el proceso de los inmigrantes ilegales, etcétera. Pero desafortunadamente, de nuevo, los demócratas no quisieron tratar este tema sin politizarlo. Ese es el punto de vista del presidente. También vemos que los demócratas, cuando estuvieron en la mayoría con el presidente Obama en la Cámara y en el Senado, tampoco no quisieron tratar de reformar la situación, el estatus de inmigración de muchos indocumentados. Pero sabes, Art, yo creo que el presidente lo que está haciendo acá es
todos los jueces están trayéndose abajo las órdenes del presidente Trump en temas de inmigración. No está ganando la batalla. Me parece que el presidente es muy impulsivo. Ahora precisamente un juez, una corte le está diciendo no. Los inmigrantes que ven acá no tienen que dar ningún tipo de prueba de que pueden mantenerse ellos mismos, de que no van a hacer ninguna carga pública, no necesariamente, o sea, este es Estados Unidos. Creo que el presidente está actuando muy impulsivamente, no está acatándose las propias leyes de Estados Unidos porque la Corte está precisamente revirtiendo estas decisiones de él. Seguro que es un juez liberal que fue nombrado por un presidente liberal. Pero mire, yo creo que los pobres inmigrantes no deben de ser una pieza de ajedrez. Correcto. Porque son personas humanas, trabajadoras, luchadoras. Los hispanos trabajan no solamente 2 trabajos, pero muchos hispanos tienen hasta 3 trabajos. Le quieren dar mejor vida a sus hijos. Están huyendo de una crimen organizado en Centroamérica, que están buscando los pobres cómo comer. Muchos de ellos ya no pueden comer en sus países, etcétera. Así que, y esos son los que están siendo utilizados por muchos de estos crímenes, gangas organizadas, que tienen que pagarle soborno de cientos de miles de dólares para los pobres tratar de venir aquí, y hay veces que se mueren en esa travesía. Eso no es justo, eso no es correcto, y yo creo que el pueblo americano reconoce que los hispanos son trabajadores, pero quieren que vengan de una manera legal. No podemos abrir la frontera y que todo el mundo que venga, porque algunos son africanos, chinos, quién sabe quién está entrando por esa frontera. Y nosotros necesitamos restaurar la orden. Eso es lo que el presidente Trump está tratando de argumentar. Hay veces que no con un tono que debía de utilizar, porque como hispano choca ese tono, pero yo creo que él está reflejando la opinión de una mayoría de americanos. Claro. Bueno, fíjate, con tu gran experiencia en el Congreso, precisamente más de 20 años que estuviste tomando el pulso en el Congreso, asesorando precisamente a una congresista como Ileana Ros-Lehtinen, a quien apreciamos mucho, pudiste ver precisamente la gran división que hay. El tema con los republicanos es la compasión que debe existir. ¿Por qué muchos aseguran que los republicanos no tienen esa compasión hacia los hispanos, que más bien en el caso del presidente Trump los trata de crear el muro, trata de distanciarlos, está dando la separación de las familias? ¿Qué crees tú que se está dando entonces? Bueno, pero yo creo que el presidente se ha enfocado en ayudar a personas de bajos recursos con los Opportunity Zones, que son zonas para ayudar a personas de bajos recursos. Los hispanos están trabajando a un número más grande que nunca en el pasado, y también hay muchos otros puntos positivos que esta administración está ayudando a todos los americanos, incluso a los hermanos hispanos. Pero la realidad es que hay racismo con los republicanos, hay racismo con los demócratas. Y eso es una realidad, porque el racismo hay en todo el mundo, incluso en América Latina. Eso es cierto. Y entonces hay que combatir ese racismo, porque como estuve comentando en el pasado, en mi opinión humilde, es que todos somos hijos de Dios y todos debemos de ser tratados con dignidad y respeto. Claro. Pero sí existe el racismo y lo existe en ambos partidos. Fíjate, interesante tu punto de vista, porque es cierto, en México incluso hay racismo. Se da, la gente lo dice precisamente. La raza hindú. Exactamente. Los aborígenes son tratados, son despreciados, son completamente discriminados. Pero el punto, ¿tú crees que en el Partido Republicano hay una voluntad para aprobar una reforma comprensiva de inmigración? Yo creo que sí, mientras que se elabore de una manera equitativa para ayudar a legalizar a estas personas indocumentadas. Y la realidad es que, como estuvimos comentando, nosotros necesitamos más trabajadores. En los Estados Unidos
me parece que leí una cifra ayer en donde hay 2 millones de empleos que no podemos llenar porque no existen los trabajadores. Interesante. Nosotros necesitamos educar a nuestros hijos hispanos, afroamericanos, de todos, para que ellos puedan tener buenos trabajos y puedan tener un futuro brillante. Todo con respeto, sacando la política, porque una vez que uno inyecta la política, todo se corrompe. Fíjate, los demócratas insisten en que ellos tienen la voluntad para lograr un acuerdo inmigratorio con el presidente, pero es el presidente quien impone una serie de condiciones que no es aceptable. ¿Tu opinión? Yo no creo que eso es verdad. Si los demócratas hubieran querido, en realidad, tener una reforma migratoria, lo hubieran hecho cuando Nancy Pelosi era la presidenta de la Cámara, Harry Reid del Senado y el presidente Obama. No lo hicieron, perdieron una oportunidad brillante y ahora tienen que lidiar con otro partido. Hay que quitar la política del medio para poder darle un estatus legal a estos hermanos hispanos y de todo el mundo, pero yo conozco bien lo que sufre nuestra comunidad hispana. Claro. ¿Cómo crees tú que se lograría la reforma migratoria finalmente? Quitando la política de encima, de ambos partidos, llegando a un acuerdo para que nuestros hermanos hispanos puedan tener ese ajuste migratorio que nos va a beneficiar a los Estados Unidos porque ellos aportan a la economía de nuestro país. Bueno, muy bien. Nosotros vamos a una pausa comercial y ya regresamos con más aquí en Batalla Política. Casi una hora de batalla política con Arthur Estupiñán con nosotros acá, pero ahora viene precisamente el tema de la confluencia, de ponernos de acuerdo. A ver, Arthur, ¿qué tema crees tú en donde podemos confluir, podemos ponernos de acuerdo? Yo creo que el juicio político que los demócratas han estado llevando en la oscuridad, en el sótano del Capitolio, que va a salir a luz pública, en donde los republicanos van a tener una oportunidad a cuestionar a los testigos, etcétera. Yo creo que eso es algo positivo. Yo no creo que hay ningún tipo de evidencia que el presidente Trump hizo nada ilegal, pero esa luz pública en este proceso es bien importante. Sí, es cierto. Y yo como periodista, precisamente, yo deseo conocer qué es lo que se están diciendo. Lo que tenemos son precisamente de Adam Schiff, información de Adam Schiff que dice algo por acá, algo por allá, pero no tenemos en realidad las transcripciones, tenemos una información que ha sido fuertemente procesada por los políticos, en los cuales no hay que confiar, y es algo que la prensa desea, está sedienta de esos hechos, no de la verdad que quieran decir, sino de los hechos que se están dando. Al tener un juicio público, ya nosotros vamos a escuchar, vamos a ver lo que se está diciendo, y yo creo que en eso estamos de acuerdo, en que finalmente vamos a tener también, no solamente ver a las personas, escucharlas, sino que también los republicanos puedan cuestionar. Exacto. Puedan cuestionar a las personas que digan, bueno, ¿y cómo conoció usted esto? ¿Se lo dijo a alguien o no se lo dijo? Y traer los testigos que los republicanos que quieran también cuestionar. Como en cualquier juicio. Sí, y también ojalá que después que esta odisea termine, podamos concentrarnos en asuntos que son importantes para el país, para mejorar nuestra economía, para mejorar nuestro país y también formas de ayuda exterior. América Latina está caliente en estos momentos y necesita el liderazgo de los Estados Unidos para ayudarla. Eso es cierto. El tema de Venezuela, por ejemplo, el tema de Bolivia, fíjate, y es curioso porque aquí creo que también vamos a estar de acuerdo en que todas las democracias, mira lo que pasó en Argentina, bueno, perdió Macri, ganaron los Fernández y el presidente Macri le ofrece la presidencia. Bueno, lo felicito y le da la presidencia. En Bolivia no es lo mismo. En Venezuela mucho menos, en Nicaragua no se va a dar. O sea, cómo el socialismo, cómo que se están volviendo dictaduras en América Latina, no quiere soltar el poder, no quiere dar ese poder y creo que, como bien lo dices, Estados Unidos necesita nuevamente retomar ese liderazgo, pero que ya tenemos que ir dejando juicios políticos, que termine ese episodio para poder ayudar a la región y también inyectar inversión,
mejor comercio, mejores relaciones, educación. Porque la realidad es que los mercados crecientes son América Latina, Correcto. Asia y África. Imagínate. Y ahí es donde nosotros tenemos que estar bien envueltos para crecer nuestra economía, porque nuestros productos van a ser exportados a todas esas regiones. ¿Cierto? Bueno, muy bien, Arthur Estupiñán, muchísimas gracias. Mucho gusto, un muy placer. amable, siempre Gracias, un placer. señor. Y esto fue Batalla Política. Los esperamos la próxima semana con los hechos que hacen historia aquí en Washington y en toda Latinoamérica.